Y adelante, doctores, pueden iniciar. Bueno, buenas tardes, compañeros, doctores. Nosotros preparamos el tema de insulinas, mi compañera Aguilar Vargas Vianey Alejandra y yo, Beristain Cruz, Jesús Adrián. Vamos a iniciar con unas generalidades. Esto ya lo habíamos visto, pero un repaso rápido, pues a todos nos hace bien. La que sigue, por favor. Bien, como lo hemos estado viendo a lo largo del curso, la insulina va a ser sintetizada y secretada en el páncreas por las células beta de los islotes de Langerhans. Específicamente en el brazo corto del cromosoma 11 va a tener una vida media de 3 a 5 minutos y su secreción diaria va a ser de 30 a 50 unidades al día. La que sigue, por favor. Esto es un poco de su síntesis, es muy resumido, nada más para dar como un repaso. Esta síntesis va a comenzar con la preproinsulina. Por acción de algunas proteasas que van a estar interviniendo en este proceso, la van a quitar la parte pre y la van a convertir en proinsulina. Y por acción de algunas otras enzimas se van a convertir en insulina y péptido C. Después se van a almacenar en el aparato de Golgi y en los glóbulos secretorios, y ya como lo hemos visto, de acuerdo a las necesidades fisiológicas de nuestro sistema o como reacción de alguna sustancia, esta va a aumentar o va a disminuir. Ya lo sabemos que va a ser su principal estimulante para la secreción de la insulina va a ser la glucosa. La que sigue, por favor. Y bien, su estructura molecular, como la insulina va a estar compuesta por 2 cadenas de péptidos, una alfa con 21 aminoácidos y una beta que va a estar compuesta de 31, que va a ser los 51 aminoácidos, y que va a estar unida por puentes de disulfuros. De su lado, de mi lado derecho, van a encontrar la cadena alfa y la cadena beta, y los puentes de disulfuro. La que sigue, por favor. Ya metiéndonos estrictamente en lo que va a ser como tal, cómo se dio la síntesis de la insulina, esto, les voy a contar un poco de su historia. Relativamente no nos vamos a meter como tanto en ese tema, solo es como por conocimiento, pues así, por gusto, ¿no? Entonces, relativamente, los libros marcan que esta historia se llevó a cabo de manera dramática porque, pues, a pesar de que se les atribuye el descubrimiento a Frederick Payton, Charles Petz, J.J.R. McLeod y J.B. Cobbing en la Universidad de Toronto, a que estos descubrieron la insulina, pues todo esto para que la insulina se pudiera sintetizar llevó una serie de pasos y una serie de, de sucesos a través de los años para que esto se llegara, ¿no? Incluso hasta hablan de que los principales estudios fueron en perros, que los hicieron diabéticos, les extraían el páncreas. Es algo interesante el hecho de cómo van a llegar hasta ya como tal la síntesis de la insulina, pero es algo más interesante que al inicio, o más bien cuando se empezaba a utilizar la insulina, era extraída de bovinos y de porcinos, entonces relativamente pues eran de animales. Esto pues por el gran descubrimiento los llevó a ganar varios premios Nobel y pues a ser uno de los mayores aportes a la medicina. La que sigue, por favor. Bien, como les estaba diciendo, pues ahorita la principal, pues ahorita ya no se usa como tal lo de los animales, pero anteriormente se usaba la porcina y la bovina. Y esto es interesante porque pues son realmente similares, porque la insulina humana va a diferir de las de origen animal por la variación en algunos aminoácidos, o sea, relativamente no son tantos los que cambian de la humana al animal. En el caso de la porcina, el cambio es en el único residuo en la posición B30, que va a ser alalina por tirosina. Y en la de origen bovina, la diferencia se encuentra en 3 porciones, en la B30, en la que va a ser alanina, en la A8, que va a ser igual a alanina, y en la A10, que va a ser valina. La que sigue, por favor. En la actualidad, la insulina que se emplea para uso terapéutico es la síntesis de DNA recombinante similar a la humana. En solución diluida, como se encuentra normalmente en la sangre, la insulina se va a presentar en forma de monómero. Esto va a ser importante porque va a explicar qué tanto tiempo se va a tardar en la insulina en absorberse o en entrar a un mecanismo o que inicie su mecanismo de acción. Y a diferencia de la insulina que encontramos en sangre, la insulina inyectable, que es como normalmente van a estar en las presentaciones de las insulinas comerciales,
va a adoptar la forma de un hexámero por porción espontánea de 6 monómeros en 2 iones de zinc. Esto es lo que ya se está usando, o sea, es lo más, se podría decir, lo más actual en cierto sentido, para pues dejar de usar la de animales. La que sigue, por favor. Y bien, vamos a hablarles voy a hablar un poco de las vías de administración, cómo se va a administrar la insulina. Lo clásico y lo más común son las jeringas y agujas. Estas van a ser las más utilizadas, pero van a implicar una cierta serie o van a poner una cierta traba a la hora de administrarse, porque aquí van a entrar muchos factores, no solo el factor del paciente, el factor del paciente diabético, sino también va a implicar el factor de quien lo esté administrando. Y muchas veces, o la mayoría de las veces más bien, los efectos adversos, algunos efectos adversos van a estar marcados o van a ser ocasionados no como tal por la insulina, sino por quien la está administrando. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de efectos adversos, pero pues es muy común que suceda que pues, o sea, a veces lo vivimos como experiencia personales, que muchos pacientes pues a su vez están solos o tienen a su pareja y ya son un par de ancianos, de pacientes de la tercera edad, y pues a veces hasta se les va la onda, ¿no? O sea, el decir, pues, ¿qué tanto? O sea, muchos se pasan de la cantidad que les indica su médico, lo que llevan al paciente a una hipoglucemia, o relativamente los sitios de inyección, no los rotan como debe de ser, o tal vez a la hora de inyectarse no es la manera adecuada. Y todo eso va a ocasionar que de una, pues el paciente empiece a sentir dolor, porque al estar inyectando en el mismo lugar, pues va a terminar causando un daño. Y a su vez, que al no administrarle la suficiente cantidad o administrarle mucha insulina, va a terminar ocasionando que nuestro paciente presente una hipoglucemia. Vamos a tener varios sitios de inyección, que va a ser el abdomen, las piernas, los brazos, los costados, los cuadrantes superiores externos de las nalgas. ¿Por qué es importante esto? ¿O por qué va a ser importante que nosotros en la clínica lo expliquemos o lo tratemos de explicar de la mejor manera? Para hacerles ver a nuestros pacientes, o más que nada a quien se las va a poner, que hay distintos lugares y la forma correcta de usarlos, que se estén rotando estos lugares, que no siempre se estén inyectando en el mismo lugar para no ocasionarle daño al paciente y a su vez ocasionarle pues lipodistrofia, que lo vamos a ver después, va a ser un efecto adverso común a la hora de administrar insulinas. Encontré otra que también va a ser, pues yo creo que una buena alternativa, porque al estar leyendo, pues ves que van a ser más prácticas. O sea, relativamente ya, no sé si algunos ya tuvimos pues, la experiencia de ver la pluma de la insulina, pero pues sí son más prácticas porque ya no tienes que estar midiendo la dosis como tal, ya no va a implicar o ya no va a entrar en factor la cantidad de insulina que vas a tener que estar sacando con cada jeringa, a diferencia de la pluma para insulina, ya va a tener una dosis específica que te va a impedir cometer el error tal vez de administrarle más insulina al paciente y a su vez nuestro paciente sufra hipoglucemia. La que sigue, por favor. También encontré, bueno, y esta me llamó la atención porque salió en una película apenas, va a ser la bomba externa de la insulina, donde pues va a ser un instrumento que va a estar bombeando continuamente a través de un tubo de plástico que va a estar unido a una aguja por debajo de la piel cerca del abdomen, o sea, va a ser marcada por tiempos, o sea, su mecanismo es de estar inyectando insulina, o sea, le va a estar cambiando el cartucho cada determinado tiempo cuando nuestro paciente lo necesite. Realmente se me hizo un aparato novedoso, pero también vamos a encontrar el inyector de insulina tipo JET. Esta diferencia de los anteriores que les acabo de mencionar, va a tener apariencia de una lapicera grande. La ventaja de o la desventaja de es que pues no van a necesitar aguja, pero muchas veces al leer encontraba que pues al no necesitar aguja va a ser su mecanismo va a ser comprimir aire a alta presión para atomizar la insulina a través de la piel. Entonces pues ahí también van a entrar varios factores para que funcione o no de manera adecuada este tipo de inyector de insulina. La que sigue, por favor. Bueno, como indicaciones para recetar insulina ya en la clínica, tenemos que un factor importante o el principal va a ser la diabetes mellitus tipo 1, porque si nos remontamos a lo que fue la fisiopatología de la diabetes tipo 1, encontramos que nuestro paciente en determinado momento va a dejar de producir
insulina, o sea, determinadamente cero insulina. Entonces, es cuando vamos a utilizar la insulina sintética, o sea, es una indicación que ya está marcada. Y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la vamos a administrar cuando nuestro paciente tiene una diabetes mal controlada, en pacientes que no sean obesos, a pesar de dieta e hipoglucemiantes durante al menos 3 meses. También la vamos a usar en descompensaciones agudas, síndrome hiperesmolar o en cetoacidosis. Y que también lo vamos a usar en pacientes que tengan contraindicado la administración de hipoglucemiantes, como puede ser en el embarazo, en pacientes con complicaciones micro o macroangiopáticas o en diabetes gestacional. La que sigue, por favor. Nosotros como clínicos, ¿qué vamos a buscar? ¿No? O sea, Perdón, ¿cuál va a perdón. ser nuestro... Antes de que continúes, pásame las indicaciones, por favor. Regresa a indicaciones del uso de insulina. Es importante que se entienda esto, doctores, porque estas van a ser, digamos, las razones por las cuales tengamos que utilizar insulina en diabéticos, ¿vale? Ahí en este caso yo agregaría a este listado pacientes que estén hospitalizados, ¿vale? Pacientes hospitalizados por algún problema agudo o pacientes que, por ejemplo, se les vaya a realizar alguna cirugía y que sean diabéticos, ¿vale? Si, por ejemplo, mi paciente es diabético, está bien controlado con metformina, con, no sé, con algún inhibidor de la DPP4, qué sé yo, pero, por ejemplo, va a ingresar a cirugía porque no sé, se le va a realizar alguna colecistectomía laparoscópica o se le va a realizar algún, no sé, se me ocurre cualquier cirugía que podamos mencionar, ¿no? Una histerectomía en las mujeres, qué sé yo. Ahí en este sentido tenemos que cambiar el esquema de tratamiento oral a insulina, mientras el paciente esté dentro del hospital, ¿sale? Entonces, normalmente, bueno, si la cirugía es selectiva y por lo general los pacientes están de 2 a 4 días, ¿sí? 5 días, está así como que algo un poquito más exagerado, pero bueno, independientemente de los días que esté en estancia hospitalaria por la cirugía, pues vamos a cambiarle el esquema a insulina. Una vez que egresa el paciente, le regresamos a su tratamiento oral. Y lo mismo si el paciente, por ejemplo, está hospitalizado por alguna enfermedad aguda, o sea, si el paciente cursa con una infección de vías urinarias, sobre todo en los diabéticos hay que tener mucho cuidado con las infecciones urinarias, porque pueden llevarlos a sepsis, los puede llevar a una enfermedad más grave, los puede descontrolar, puede ser el causal de que presenten alguna complicación aguda. Entonces, generalmente al diabético, si bien la infección urinaria la podemos tratar de forma ambulatoria, cuando la infección es grave hay que hospitalizarlo, hay que tratar la infección y obviamente esto puede ameritar que lo tengamos que hospitalizar. Entonces, si al paciente lo hospitalizamos, en este caso, hay que cambiarle el esquema de insulina, ¿vale? Ya una vez que el paciente egresa, le cambiamos al esquema oral o al esquema anterior y obviamente si lo vamos a estar viendo en la consulta por fuera, pues en este caso tenemos que estar vigilando su tratamiento, ¿no? Entonces, sería, digamos, una indicación adicional a la que ya mencionó aquí su compañero, ¿vale? Hay otra indicación que se puede utilizar en no diabéticos y puede ser, por ejemplo, para tratar la hipercalemia. Recuerden que la insulina mete potasio a las células. Entonces, aquellos pacientes que tienen potasio elevado, podemos utilizar insulina en combinación con glucosa a través de una solución que se llama solución polarizante. Esta podría ser una indicación para usar insulina en personas que no sean diabéticas o incluso en diabéticos que presenten este trastorno, ¿no? Porque recuerden que el diabético algo que hace o que tiene es que va a desarrollar insuficiencia renal terminal. Entonces,
Recuerden que los pacientes con insuficiencia renal pueden tender a que el potasio se les acumule. Entonces, si el paciente presenta hipercalemia, sobre todo severa, podemos utilizar la insulina como una opción terapéutica, ¿no? Por ahí también en la diapositiva dice, se puede utilizar en síndrome hiperosmolar, en cetoacidosis. Aquí en este caso en particular se utilizaría insulina rápida, ¿sale? ¿Por qué? Por la cuestión de urgencia. Y dice contraindicaciones para administración de hipoglucemiantes. Bueno, en este caso ahí mencionan el embarazo. Sí, obviamente la paciente que sea diabética, ¿no? Y que se decida embarazar, o en un momento dado que la paciente desarrolle diabetes gestacional en el curso del embarazo. Si la paciente se hace, si la paciente desarrolla diabetes gestacional, como dice en la diapositiva también, hay que cambiarle, hay que darle insulina, ¿no? ¿Por qué? Pues ya creo que ya lo comentábamos anteriormente, que como la insulina no atraviesa la barrera placentaria, pues es un fármaco seguro para la paciente embarazada. ¿Sale? ¿Qué más, Jesús, verdad? Sí, doctor. Adelante, Jesús, continúa. Sí, vamos a pasar a los objetivos que vamos a buscar nosotros a la hora de recetar, a empezar a recetar a nuestros pacientes la insulina. Por ejemplo, leí en los artículos que era algo muy común, bueno, yo que imagino que se vive aquí en México, que la insulina, a pesar de ya la cantidad de artículos que existen y toda la información que hay ya verídica, se siguen teniendo muchos tabús sobre la utilización de la insulina. Entonces, leía en varias páginas que también decían que era importante, antes de nosotros comenzar a recetar la insulina, especificar o hacerles conocer a nuestros pacientes el medicamento que se les iba a administrar, tratarles de, ahora sí que de informar de la mejor manera, pero de una manera, ahora sí que simplificada y que, ahora sí que, pues con un idioma que nuestros pacientes entiendan, para que tengan la seguridad y la certeza de que pues es algo para su bien y a su vez sigan con todas las indicaciones y así alcanzar estos objetivos que les voy a mencionar. Uno de estos objetivos va a ser normalizar la glucosa en ayunas, normalizar la glicemia postprandial, minimizar el riesgo de hipoglicemia, reducir el riesgo y los altos costos de las complicaciones, mantener niveles de hemoglobina glucosilada entre 6 a 7%, glicemias y en ayunas y preprandiales entre 70 y 120, y glicemias postprandiales menores de 160. Como les dije, o sea, si nosotros alcanzamos estos objetivos, vamos a tener que nuestro paciente va a llevar su enfermedad, por así que de la mano y de manera correcta. La que sigue, por favor. Y ya pasando específicamente al tipo de insulina, vamos a empezar con la insulina de acción ultracorta. Encontré varios ejemplos, como el Humanoc no lobo, la piedra, la insulina Lispro, que es la que más, ahora sí que la que más mencionan los textos, los libros, y por tanto una de las más utilizadas, la insulina Aspart y la insulina Glulicina. Esta va a tener un tiempo de duración del efecto de 3 a 5 horas y su inicio de acción va a ser de 5 a 15 minutos. Nosotros, como le acaba de mencionar el doctor, pues vamos a hacer una historia clínica, vamos a ver el estudio de nuestros pacientes y ya sobre esto vamos a determinar si necesita sí o no insulina y si la necesita, qué tipo de insulina le vamos a administrar a nuestro paciente de acuerdo a sus necesidades. No, o sea, no vamos a recetar la misma insulina para todos, ni la misma, o sea, lo importante es hacer un diagnóstico adecuado para administrarle la insulina que necesita. La que sigue, por favor. Perdón, no escuchan, bueno, al menos yo no escucho el audio. ¿Alguien está hablando? No nos escucha. No, pensé que... No se escucha, ¿verdad?
Un momento, doctor, es que mi compañera que va a presentar está presentando un poco de dificultades con su micrófono. ¿Doble? Fíjense que, bueno, aprovechan mientras se arregla el problema del audio de su compañera, Alejandra, y aprovechando la diapositiva que está aquí que estamos viendo, este tipo de insulina de acción corta, doctores, cabe señalar que este es de las, esta es la insulina que se ha demostrado que tiene seguridad para su administración tanto por vía subcutánea como por vía intravenosa. Generalmente en el medio privado, por ejemplo, para el tratamiento de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, podemos utilizar este tipo de insulina que estamos viendo en pantalla o podemos utilizar los que vimos en la diapositiva anterior, o sea, podemos utilizar una Lispro, una Aspart, una Fibra, una glulicina, la que ustedes vieron, ¿no? En el medio privado se pueden utilizar y si bien, es cierto que no se han presentado complicaciones tras su administración intravenosa. No se recomienda el uso por esta vía porque no existe una seguridad plena. ¿Vale? Generalmente este tipo de insulinas se administran por vía subcutánea. ¿Vale? En cambio, esta insulina de acción corta, esta que llaman la insulina cristalina, ¿vale? La que estamos viendo en la pantalla, este, generalmente esta insulina se administra, sí se puede administrar con seguridad plena, tanto por vía, decíamos, subcutánea, pero también por vía intravenosa. Y sobre todo para el tratamiento de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, necesitamos administrar ya sea bolos o administrarla en infusión, ¿vale? Este tipo de insulina que estamos viendo aquí en pantalla, doctores, es la que generalmente se utiliza a nivel institucional, ¿vale? Se le llama insulina cristalina, insulina regular también se le llama, ¿vale? Obviamente, pues también depende de la marca, ¿no? Ahí mencionan, por ejemplo, Novolin o Mulin, esas serían las patentes, pero bueno, también podemos encontrarla en forma genérica, ¿no? Obviamente, pues el laboratorio, depende de cada laboratorio que diseñe, ¿no? Ya tenemos a Alejandra. Sí, ¿ya me escuchó? Ay, no. Excelente. Muy bien, adelante. ¿No se escucha eco? No. No, ya no. Ah, bueno, perdón, una disculpa. Bueno, como ya nos había comentado el doctor, la presentación de Novolin y Humulin R son las de patente, también existen las genéricas, y para adquirir esta insulina se requiere receta médica. Dentro de los efectos adversos que vamos a tener es hipoglucemia, alteraciones visuales, lipodistrofia y reacciones de hipersensibilidad. También tenemos que tener en cuenta que cada dosis va a ser personalizada para cada paciente y tenemos que tener presente qué tipo de dieta tiene el paciente, ejercicio, las infecciones, bueno, si tiene infecciones recurrentes, los traumatismos y las cirugías, así como si tiene alguna insuficiencia renal o hepática. También tenemos que decirle al paciente que tiene que conducir con cuidado, si maneja maquinaria pesada o peligrosa. También tenemos que indicarle que solo se debe de usar si la solución es límpida, incolora, sin partículas sólidas, visibles y de consistencia acuosa. Esta insulina de acción corta actúa de 30 a 60 minutos después de la administración y tiene un pico de 2 a 4 horas. Su duración en el cuerpo es de 5 a 8 horas. Bueno, y como ya nos había comentado el doctor, también una indicación es para la estabilización pre, intra y postoperación
operatoria con pacientes insulinodependientes y pues que no requieren. Ahora los de acción intermedia, las presentaciones de patente igual son la Humulin N, la Novolin N, y también pues tenemos que las indicaciones es pacientes con diabetes mellitus, pacientes que ya se le habían administrado hipoglucemias orales, pero tienen una diabetes mal controlada, diabetes gestacional, síndrome hiperosmolar o cetoacidosis y descompensaciones agudas. Igual dentro de los efectos adversos vamos a tener hipoglucemia, lipodistrofia, angioedema, reacción anafiláctica y formación de cuerpos antiinsulina. Su acción es de 1 a 3 horas después de la administración, su pico es a las 8 horas y su duración es de 10 a 16 horas en el cuerpo. Igual su venta requiere receta médica. Bueno, yo encontré también la insulina regular, o también llamada chispelina corriente. Esta va a ser una cristalización de la insulina con cloruro de zinc en el pH neutro de aspecto transparente. El inicio de acción va a ser de 30 a 45 minutos, su pico va a ser de 2 a 4 horas y su duración es de 6 a 8. Y encontré que esta iba a ser importante porque este tipo de insulina va a ser la única que se va a poder administrar por vía intravenosa, dando esta característica le va a conferir que va a ser buena para usarse en una situación de emergencia. La que sigue, por favor. Y ya por último, bueno, una de las últimas va a ser la insulina de acción prolongada o ultralenta. Su presentación es de patente, va a ser la Lantus y la Evemir esta va a tener su duración hasta 24 horas. Va a iniciar su acción de 4 a 6, va a tener un pico máximo de acción de 8 a 30 horas y su duración de acción, como les había mencionado, va a ser de 24 hasta 36 horas. Esta rara vez va a ser utilizada ya que la evolución de los efectos es impredecible debido a que duran mucho, a que su acción es muy prolongada. La que sigue, por favor. Y también en el tipo de insulinas encontramos insulinas premezcladas y combinadas, como la Humalog Mix 75-25, la Humalog Mix 50-50 y la Novalog 70-30, y esta va a tener una duración del efecto de 10 a 16 horas. Esta, como lo dice su nombre, van a ser insulinas mezcladas y combinadas, una insulina con otra insulina. Por ejemplo, va a haber una insulina que va a estar premezclada en suspensión de insulina Lispro, la que les había mencionado al inicio, que va a ser de acción rápida, y va a tener una suspensión de insulina lisproprotamina, que va a ser análogo de la insulina humana de acción intermedia. O sea, mezclas las dos para tener un efecto deseado, o sí que actúe de una manera diferente. La que sigue, por favor. Y ya pasando a las reacciones adversas, como les comentaba hace un momento, la que sigue, por favor. En varios artículos mencionaban que muchas de estas reacciones adversas que les voy a comentar vienen de una mala práctica. Como les mencionaba, puede ser la hipoglucemia, puede ser ocasionada por tal vez que desde nosotros como médicos no hicimos un buen análisis de nuestro paciente y le estamos recetando la insulina incorrecta, tal vez estamos recetando más de lo que necesita, o no nos fijamos en unos aspectos básicos como su dieta que presenta nuestro paciente y ya no le recetamos la cantidad de insulina adecuada. También tiene que ver quién la está administrando, marque la insulina, ahora sí que, o le introduzca la insulina adecuada con la cantidad exacta que se le recetó. Y esto va a llevar a que si nosotros le inyectamos a nuestro paciente más insulina, lo mandemos a una hipoglucemia. Esta se va a manifestar cuando las cifras de glucosa en sangre sean menores a 80 y va a presentar a nuestro paciente sudoración, hambre, parestesias, palpitaciones, temblores, ansiedad, somnolencia. Ya últimas
se puede incluso hasta desmayar, va a tener también dificultad para concentrarse. Entonces, pues hay ahora sí que un tratamiento para esa hipoglucemia va a ser, no sé, decirle a su paciente que se coma una paleta o cosas así para que nivele sus niveles de glucosa y deja de padecer todos los síntomas que son ocasionados por la hipoglucemia. La que sigue, por favor. Acabo de mencionar que la hipoglucemia va a ser de los efectos adversos más comunes. Otro efecto adverso que no va a ser tan frecuente va a ser la alergia, y esta puede manifestarse de manera local o sistémica. Sus mecanismos van a ser activados, van a tener mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, 3 y 4, y los más comunes van a ser las reacciones provocadas por la protamina, que van a ser las que van a ayudar o que van a estar en la inyección que le vamos a administrar a nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y otro efecto también común va a ser la lipodistrofia. Esta va a ser una complicación frecuente por la inyección subcutánea que le vamos a administrar a nuestro paciente. Cabe mencionar que prácticamente el tratamiento con insulina ya va a ser por un largo tiempo, prácticamente por toda la vida. Entonces, pues vamos a ir nosotros mismos con el estar inyectando a nuestro paciente, vamos a ir dañando todo esto a su piel, lo que va a ocasionar que nuestro paciente empiece a presentar lipodistrofia. También nuestro paciente va a tener determinados factores de riesgo que va a ser propicio que presente este efecto adverso. Algunos factores de riesgo va a tener índice de masa corporal bajo, no hacer rotaciones de aplicación de la insulina, ser paciente joven, también el que nuestro paciente sea femenino es un factor de riesgo, y es más común en diabetes mellitus tipo 1. La que sigue, por favor. Y lo que va a suceder es que los cristales de insulina pueden causar una respuesta inmune local, y en respuesta a inflamación, las células empiezan a hacer una hiperproducción local de factor de necrosis tumoral alfa, y con alteración de la diferenciación de adipocitos y desarrollo de lipodistrofia, lo que va a ocasionar que nuestro paciente empiece a tener una respuesta inmune local. Y lo que va a ser propicio para que esto suceda va a ser los promotores de crecimiento que contiene la insulina, el trauma de pertido por la falta de rotación y la reutilización de agujas a la hora de estar administrando insulina a nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, también dentro de los efectos adversos tenemos el síndrome de resistencia a la insulina tipo B. Hay diferentes tipos de resistencia a la insulina, pero el que nos importa aquí es el tipo B. La mayor parte de los pacientes que tienen este síndrome cursan con lupus eritematoso sistémico. Y bueno, este es un síndrome que es causado por anticuerpos policlonales IgG que van dirigidos contra el receptor de la insulina, lo cual afecta a la homeostasis de la glucosa. Se presenta típicamente con hiperglucemia descontrolada, resistente a altas dosis de insulina, debido a que los autoanticuerpos impiden que la insulina se una a su receptor sobre la superficie celular. La mayoría de los pacientes presentan hiperglucemia, acantosis nigricans, ovario poliquístico e hiperandrogenismo. Este es un desorden autoinmune poco común que se produce por la generación de los anticuerpos, el cual pues no está dañado. También dentro de estos reacciones adversas tenemos el fenómeno de Somogy. Esta es una respuesta del cuerpo
a la hipoglucemia nocturna. Y tiene leves periodos de hipotermia, sudoración nocturna y pesadillas en pacientes con efectos tardíos de hipoglucemia. Bueno, esta es una forma como que de diagnóstico, aunque pues no es obligatorio que se presenten estos síntomas. Esto se presenta debido a que la hipoglucemia es seguida de la hiperglucemia y se debe a la liberación de la hormona glucagón seguido de la liberación de las hormonas del estrés, como son como es el cortisol y la epinefrina. Esto también puede suceder después de que se tenga un exceso de insulina, consumo de alcohol o una alimentación nocturna insuficiente en carbohidratos. El fenómeno de alba o también llamado fenómeno del amanecer se puede presentar tanto en personas sanas, o sea que no tienen diabetes, como en pacientes diabéticos. Este fenómeno puede ser de dos tipos, patológico y fisiológico. Suele suceder entre las 3 de la madrugada y las 8 de la mañana y se debe a una súbita elevación de los niveles de glucosa en la sangre en la madrugada. Para poder diagnosticar este fenómeno se recomienda hacer un monitoreo de la glucosa durante la madrugada entre las 2 a.m. o las 3 de la madrugada y se debe de hacer en noches consecutivas de 2 a 4 noches. Y ya sería todo. Muy bien, ¿alguna duda? No, todavía. Yo, nada más porque se me perdió el dato, ¿cuál es el tiempo de comienzo de acción de las insulinas intermedias? Vale, muchas gracias. Ya, perdón, es que tengo Sí, no. problemas de Sí, no te tecnología. preocupes, muchas gracias. El pico va a ser a las 8 horas y el tiempo de inicio de acción es de 1 a 3 horas después de la administración. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda. Es que la verdad no me quedó muy claro, o sea, cómo distinguir el fenómeno Somoji del fenómeno del alba. Es que no entendí como la diferencia de la hiperglucemia y la hipoglucemia en los horarios. Este, pueden poner la diapositiva del fenómeno de Somoji del alba o del amanecer, por favor. En términos generales, ahí está. Lo que pasa es que en el caso del fenómeno Somoji, se refiere a que es una hiperglucemia por la mañana a consecuencia de una hipoglucemia, a una hipoglucemia en la madrugada. ¿Qué significa esto? Que, por decir, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, requiere o está utilizando insulina y no sé si me ocurre que se le administran 10 unidades internacionales, ¿no? 10 unidades de insulina por la noche. Esas 10 unidades, esas 10 unidades de insulina van a hacer que su glucosa normalice, ¿no? Si lo viéramos como en una gráfica, lo que haría la insulina es, en este caso, mantener los niveles de glucosa normal, pero cuando se presenta este fenómeno Somogy, por esta dosis a lo mejor un poquito más alta de lo normal, lo que va a provocar es que en lugar de normalizar los niveles de glucosa, los va a bajar de más. Esto va a ocurrir en la madrugada, doctores. ¿Y qué va a pasar? A las 3 de la mañana, bueno, en el transcurso de la madrugada se dice que entre las 3 y 5 de la mañana ocurre esta hipoglucemia. Lo que va a ocurrir es que para que la glucosa no se vaya al suelo, las hormonas contrarreguladoras, sobre todo lo que es glucagón, cortisol, adrenalina,
van a tratar de compensar esta reducción de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que van a provocar? Van a provocar un efecto rebote precisamente para que se deje de presentar esta hipoglucemia. Entonces, al presentar este efecto rebote, ahora en lugar de disminuir la glucosa, va a aumentar, pero el problema es que no la va a regular, no la va a mantener en los niveles normales, sino la va a incrementar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente se levanta y se toma una glucosa en la mañana, amanece con glucosa alta. Entonces, el fenómeno Somogy es una hiperglucemia por la mañana secundaria a una hipoglucemia de rebote ocasionada por altas dosis de insulina, ¿sale? Y esto debido a que las hormonas contrarreguladoras hacen su trabajo, ¿no? En el caso del fenómeno Somogy, bueno, vamos a pasar al fenómeno del amanecer para entonces deducir qué es lo que vamos a hacer después. En el caso del fenómeno del alba o del amanecer, esta es una hiperglucemia que se presenta igualmente en la mañana, pero a consecuencia de una resistencia a la insulina ocasionada por la hormona del crecimiento, ¿sale? Principalmente por la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, doctores, es una hormona que tiene efectos antiinsulínicos y que se libera igualmente en la madrugada, alrededor de las 3, 4, 5 de la mañana, tiene su pico máximo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, nuevamente tenemos a un paciente que está utilizando insulina en la noche, las mismas 10 unidades. Las 10 unidades de insulina van a provocar que la glucosa baje o trate de regularizar los niveles de glucosa, pero entre las 3, 4, 5 de la mañana, que es cuando se libera mayormente la hormona de crecimiento, el efecto de la insulina que se administró al paciente se va en este caso a interponer con el efecto de la hormona de crecimiento, lo que va a ocasionar que no se logre regular la glucosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta misma resistencia a la insulina provocada por esta hormona principalmente va a ocasionar, como la hormona de crecimiento tiene efectos antiinsulínicos, en lugar de bajar los niveles de glucosa, van a nuevamente a subir. Entonces, en la mañana el paciente va a amanecer igualmente con hiperglucemia. Ahora yo pregunto, ¿cómo trataríamos cómo trataríamos el fenómeno Somogy? ¿Cómo trataríamos el fenómeno del amanecer? Por ejemplo, el Somogy, ¿cómo se les ocurre que lo tratamos? Antagonistas de Disminuyendo. la hormona de crecimiento. Carga de... Por ahí escuché que disminuyendo, sí, efectivamente, disminuyendo la dosis de la insulina. Si, bueno, poniendo el ejemplo que acabamos de mencionar, si por ejemplo le administrábamos 10, ¿no? A lo mejor no convendría administrarle 10, a lo mejor le podemos administrar menos o unas 8 unidades, ¿no? Esa puede ser una opción. La otra opción que podemos hacer para evitar esta hipoglucemia es siguiendo administrando las mismas dosis, pero agregando una colación en la noche. ¿Sale? Entonces pueden ser esas dos alternativas, disminuyendo la dosis de insulina o bien agregando una colación. Y en el caso del fenómeno del alba, ¿qué se les ocurre que harían? Aumentar insulina. Aumentar, A ajá. lo contrario, efectivamente, aumentar Pero la antes dosis de de la- insulina. Si el paciente utiliza 10 unidades, pues a lo mejor aumentarle a 12, ¿no? ¿Para qué? Para que en este caso sea suficiente la cantidad de insulina para que contrarreste el efecto de la hormona de crecimiento en esta madrugada. Eso es lo que hacemos, ¿vale? ¿Sí quedó claro o dejé más dudas? No, sí quedó claro. Gracias, doctor. Ah, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, hola, doctor Burgoa, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? Buenos días. doctor. Estaba yo escuchando su presentación. Yo creo que algo de lo que es más importante es entender estos diferentes tipos de insulina y su tiempo de acción, así como las veces que se pueden aplicar en un día.
Tristemente, en México casi no se insuliniza mucho a los pacientes porque, bueno, hemos hablado en repetidas ocasiones que es un manejo un tanto más, pues, minucioso, un tanto más de tener cercanía con el paciente, sobre todo las primeras veces, para enseñarles el uso, los cuidados que deben tener con el manejo del medicamento. Y esto lo hace algo un tanto más, pues, de difícil aceptación por parte del paciente, aunado a que son medicamentos que ya se aplican de manera, pues, por medio de inyección. Y bueno, es otro de los factores que luego no quieren los pacientes aceptar bien o de buen agrado. Sin embargo, el uso de la insulina es una alternativa más de tratamiento. Hay muchos tabúes en torno al uso de la insulina. Los pacientes creen que es cuando ya están en las últimas, que los va a dejar ciegos, que ya no tienen remedio, que, bueno, una serie de tabúes que manejan ellos. Y la vamos reservando, bueno, general la va reservando para más adelante, y bueno, obviamente cuando ya no es posible manejar medicamentos, pues entonces sí ya utilizan la insulina, pero en realidad no está condicionada a las últimas etapas en el horizonte clínico del diabético. Es un medicamento, una alternativa más de manejo. Obviamente es más cómodo manejar una tableta que estar inyectándose el paciente, pero no olvidemos que tenemos que hacerle el traje a la medida a este paciente. Entonces, ya revisaron ustedes que hay insulinas rápidas, intermedias, prolongadas, premezcladas, bueno, de muchas opciones. Aquí lo más importante es entender cómo se va manejando este paciente. Acuérdense que hemos hablado de la variabilidad glucémica, de la hiperglucemia postprandial, de la hiperglucemia de ayuno, y con base en todo esto, nosotros podríamos empezar a insulinizar a un paciente apoyándonos en estos 3 puntos, y también pues haciendo un mapeo muy sencillo, no hay nada complicado en esto, de nuestro paciente. Muy importante saber en qué condiciones también está este páncreas para ver si todavía puede él producir insulina o ya muy poquita, o prácticamente ya está totalmente desgastado, qué sé yo. Por eso es importante hacer una anamnesis correcta y un diagnóstico muy, muy integral para poder manejar a este tipo de pacientes. Si ustedes, si yo les preguntara cuál insulina les parece que sea mejor, ¿qué me contestarían? Depende del Del paciente. paciente. Depende del Ajá, paciente. la situación. Exactamente. Entonces, no es que una sea mejor que la otra. Hay indicaciones para unas y para otras, y el paciente es el punto prioritario aquí en este caso. Obviamente en los estados de urgencia, ¿no? En las complicaciones agudas, pues hay que administrar insulina rápida porque estamos hablando de estados de urgencia, de complicaciones agudas. Entonces ahí sí no podemos manejar insulinas prolongadas porque lo que nos corre es prisa, y entonces no podemos esperar a que una insulina prolongada haga el trabajo. Ahí sí, bueno, pues tiene que ser insulina rápida, porque tenemos que resolver de forma inmediata o lo más pronto posible la condición del paciente. Pero fuera de eso, bueno, se pueden usar cualquiera de ellas, ¿no? Y lo que va a hacer que tengamos una buena respuesta, pues van a ser algunos otros factores que también pueden ser tomados en cuenta. Es decir, hay gente que ya se puede estar aplicando la insulina y a pesar de esto no tener una buena respuesta. Ahí tendríamos que plantearnos varias cosas, ¿no? Primero, bueno, tener la certeza de que el paciente sí se está aplicando el medicamento como debe ser, que el medicamento va en las condiciones que debe estar para poderse aplicar. Acuérdense que la insulina no debe estarse sometiendo a temperaturas altas, que le esté la luz del sol, que se haya caído porque se puede romper la molécula, en fin. Pero bueno, pasando por todos estos factores,
también sería importante considerar que si a pesar de usar insulina no estamos obteniendo respuesta, pues el paciente pudiera estar cursando. Hablaron de la resistencia a la insulina y también podríamos encontrar que tuviera alguna otra enfermedad adicional, alguna endocrinopatía que no dejara que la insulina hiciera bien su trabajo, porque sí se dan casos, ¿de acuerdo? Sí, doc. Muy Sí, bien. profe. Sí, doctor. Muy bien, pues no sé, ¿qué más seguimos? ¿Qué más seguimos? Quedaría, bueno, en este caso, ahora quedarían pendientes los temas de complicaciones agudas y crónicas. Entonces, no sé a quién se le asignó el tema de complicaciones crónicas. A mi profesor y a mi compañera Adriana. ¿Nos pueden compartir su pantalla, por favor? Sí, claro. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas. Siguiente, por favor. Profe, no sé si quiere que dé esto o solo me enfoco en fisio. Sí, está bien, adelante. Ok. Bueno, la neuropatía diabética se va a definir como la presencia de signos y síntomas de disfunción de los nervios periféricos. Esto debido a la pérdida progresiva de las fibras nerviosas. La neuropatía diabética es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes de la diabetes mellitus, y pues puede presentarse tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la tipo 2. Las neuropatías pueden afectar a más del 50% de los pacientes diabéticos y se han considerado que los pacientes con diabetes tipo 2, que en el momento del diagnóstico pueden presentar la neuropatía en 6 a 10% de los casos. Eh, y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, primero les voy a hablar como algo de fisio general y después vamos a ir hablando de cada una de las vías. Y bueno, con la hiperglucemia, la glucosa que entra al axón y a la célula de Schwann, no sé cómo se diga, bajo la acción de la aldosa reductasa se va a transformar en sorbitol y esto nos va a producir hiperosmolaridad y un edema. Además, el aumento del NAP oxidado es mayor que el NAP reducido. Esto nos va a paralizar la generación del glutatión y nos va a impedir la neutralización de los radicales oxidantes y nitrosilantes. Esto nos va a producir un daño oxidante. Por otro lado, la mayor oferta de NAP se va a desviar al metabolismo glucídico hacia el diacilglicerol y esto nos va a activar la proteína sinasa C, la que a su vez nos va a inducir a la producción de los mediadores de TGF-B1 y NF-KB, y estos nos van a ser estimulantes ambos en la inflamación y la fibrosis. Con esta imagen les voy a explicar un poco mejor para que nos quede más claro a todos. Entonces, la glucosa va a entrar a la célula. Como pueden ver, la célula de Schwann, no sé cómo se diga, y a través de la aldosa reductasa se va a transformar en sorbitol. Esta nos va a producir hiperosmolaridad y un edema, un daño osmótico, como lo vemos ahí. Y por otro lado, tenemos que se va a producir la neutralización de los radicales oxidantes, que es
lo que vemos marcado como ROS y RNS, que también nos va a producir un daño oxidante. Por otro lado, el NAT reduce acilglicerol, que eso veremos más adelante. Y después diacilglicerol nos va a activar a la proteína sinasa C, que se abrevia o sus siglas es PKC. Y esta nos va a inducir a la producción de diferentes mediadores, como lo vemos ahí, que también se abrevian como TGF, beta 1 y NF-KB, los cuales estos nos van a inducir a una inflamación y a la fibrosis. Siguiente, por favor. Como primera vía, vamos a ver la vía de los polioles. Esta vía se va a centrar en la enzima aldosa reductasa, cuya función en la célula es la de reducir aldehídos tóxicos a alcoholes. Cuando la concentración de glucosa intracelular se ve incrementada, la aldosa reductasa también reduce la glucosa a sorbitol. Y esta a su vez oxidado a fructosa, como lo vemos aquí. De glucosa vamos a pasar a sorbitol y de sorbitol vamos a pasar a fructosa. Siguiente, por favor. En este proceso de reducir la glucosa intracelular a sorbitol se van a consumir el cofactor NAP, el cual es esencial para regenerar un antioxidante intracelular determinante. El glutatión reducido, cuya reducción aumenta el estrés oxidativo intracelular. Como lo vemos aquí, anteriormente ya habíamos pasado de glucosa a fructuosa. Y bueno, aquí tenemos el sorbitol en esta imagen, lo cual nos puede provocar un aumento de la presión osmótica intracelular, lo que nos va a causar un daño tisular por edema, o también nos puede causar una disminución de mioinositol, intracelular, que esto nos va a llevar a una disminución del diacilglicerol, que esto frena la actividad de ATP-ASA y nos va a provocar un edema. Siguiente, por favor. En cuanto a la vía de la glucosilación no enzimática, es el segundo mecanismo de daño tisular. En esta vamos a tener una que es inicial o temprana. Y en esta etapa del proceso de glucosilación se forman enlaces covalentes entre los grupos libres aminos reactivos de las proteínas y de la glucosa. En estos grupos se van a ubicar generalmente sobre las cadenas laterales de lisina y de los residuos NH2 terminales de los aminoácidos. En esta reacción solo ocurre cuando la glucosa se encuentra en su forma de cadena abierta, lo cual nos va a permitir que quede expuesto un grupo carbonilo reactivo. Y es el que da lugar a la base de Schiff. Bueno, como aquí vemos en la imagen de iniciación, tenemos a la glucosa. Y que pues se va a hacer la formación de los enlaces y esto nos va a formar la base de Schiff, que ahí tenemos. Y esto, por lo tanto, el primer producto de la reacción de la glucosilación temprana es la almidina inestable, conocida también como, ya lo mencionamos, la base de Schiff. Y en este proceso bioquímico, inicialmente, pues es fácilmente reversible. Sin embargo, esta base de Schiff formada también puede experimentar un reordenamiento intramolecular lento que la transformaría en un producto más estable, y este producto es el compuesto de Amadori, que lo vemos en el siguiente paso. Y es también conocido con el nombre de fructosamina 1-amino-1-desoxicetona. Este metabolito que surge cuando el resto glucosil de la base de Schiff se transforma en fructosil
o sea, más estable, por el desplazamiento del grupo carbonilo del carbono 1 al 2 en el reordenamiento. En cuanto a la fructosamina, puede deteriorar mediante la oxidación. Este se forma en intermediarios dicarbonilo muy reactivos, que se van a llamar glicotoxinas, como la 3-desoxiglucosa y la carboximetillicina, que es el siguiente paso. En las flechas, ahí tenemos el 3-desoxiglucosana. Y estos pueden por sí mismos modificar las proteínas. Los niveles de fructosamina se relacionan con los valores de hemoglobina A1C en la diabetes mellitus, y las alteraciones metabólicas atribuidas a la fructosamina van a predominar en las proteínas de vida media corta. También vamos a tener una glucosilación tardía o avanzada. En esta, la conversión del compuesto de Amadori, que ya lo vimos anteriormente, en productos finales de la glucosilación avanzada, es un proceso que no se va a ocurrir en proteínas estructurales muy abundantes en el organismo. Y en las de vida media larga, como colágeno, elastina, mielina, actina, miosina, y también en proteínas de cristalino, aunque también pueden afectar a proteínas de vida media corta, como las lipoproteínas, y especialmente cuando estas son retenidas por periodos prolongados en la pared arterial. Y bueno, en cuanto a la formación de fructosamina, es un prerequisito para que ocurra la glucosilación avanzada. En esta se ve implicada una serie de reacciones que abarcan los residuos de fructosamina de las proteínas o las interacciones de las proteínas con los productos de disociación de la fructosamina. En estas reacciones, cuando se conduce a la formación de un gran número de los productos, se ven implicada la oxidación por radicales libres del oxígeno. Y estas también pueden derivarse de una autooxidación de la glucosa misma. Por lo tanto, vamos a tener a la N-carboxilmetilicina, y esta puede formarse por descomposición oxidativa de la fructosamina o por interacciones de las proteínas de glioxal, producto principal de la autooxidación de la glucosa. Y bueno, vamos a tener a la pirralina, como ven ahí, después es el paso siguiente de la 3-deoxiglucosana. Vamos a tener a la pirralina, después se va a convertir en la N-carboxilmetilicina y estas se van a unir para formar los productos finales de esta glucosilación, y estos van a formar productos conocidos como puentes de Dold y Gold, los cuales alteran irreversiblemente las estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas, lo cual nos va a llevar al daño celular, que puede ser por 3 mecanismos. Siguiente, por favor. En cuanto a la actividad de la proteína sinasa C, como ya lo habíamos mencionado, pues todo esto inicia por la hiperglucemia, lo cual nos va a llevar, como lo vimos anteriormente, a la glucosilación, y también al incremento de la síntesis de una molécula que se va a denominar diacilglicerol, y que por sus siglas es DAG. Y este es un cofactor activador determinante de las isoformas clásicas de la proteína sinasa C, B, D y A. Y cuando la proteína sinasa C es activada, van a ocurrir una variedad de efectos en la expresión genética, como el bloqueo de procesos para una función normal de las células, y también un incremento de vías de daño celular. Un ejemplo es la disminución de la sintasa de óxido nítrico, incremento de la endotelina 1, del factor de crecimiento transformante B, del inhibidor del activador de plasminógeno 1,
y pues es un papel de factor de la neuropatía diabética, ya que se debe a la alteración en el flujo vascular neural. Y en la imagen del lado derecho, pues tenemos a los factores que activan gracias a la proteína sinasa C y los daños que ésta puede causar, como la oclusión capilar, oclusión vascular, inflamación, permeabilidad, entre otros. Siguiente, por favor. Otra vía es la de la exosamina, que cuando hay una elevación de la glucosa intracelular, esta es metabolizada en su mayoría a través de la glucólisis, que es una vía que ya vimos, y en su primer paso, si lo recordamos, se transforma la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato para determinar la vía glucolítica. Y parte de la fructosa 6-fosfato se va a derivar a una vía en la cual una enzima denominada glutamina fructosa 6-fosfato aminotransferasa va a convertir a la fructosa 6-fosfato a glucosamina 6-fosfato, como lo vemos ahí. De fructosa 6-fosfato va a pasar a glucosamina 6-fosfato. Y al final también se va a producir uridindifosfato N-acetilglucosamina, que lo abreviamos UDP-G-NAC. Y esta nos va a generar residuos de serina y treonina de factores de transcripción, provocando cambios patológicos en la expresión génica, lo que afecta a la síntesis proteica, ocasionando una disfunción celular. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que fue muy rápido. De momento creo que no. Vas Bueno. bien. Ok, entonces todos estos mecanismos van a tener diferentes procesos inducidos por la hiperglucemia, lo que nos va a favorecer la sobreproducción de superóxido por la cadena de transporte de electrones mitocondriales, o sea, un estrés oxidativo. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, vamos a tener una hiperglucemia, que esta nos va a causar, como ya vimos, la vía de los polioles, la glucosilación, la actividad de la exosamina, la actividad de la proteína sinasa C, y estas nos van a llevar a un estrés oxidativo. Y esto nos va a incrementar la permeabilidad y nos va a tener como resultado la neuropatía diabética. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de la neuropatía, vamos a tener a las neuropatías focales. Y pues existen varias clasificaciones de la neuropatía, y algunas se basan solo en el punto de vista clínico y otras también combinan la clínica con aspectos anatómicos. Y pues se han reportado varios consensos para tratar y establecer cuál es la mejor clasificación, y pues yo les puse esta que encontré. Y una es la neuropatía somática y neuropatía visceral o autonómica. En cuanto a la neuropatía somática, vamos a tener a las neuropatías focales y multifocales. En cuanto a las focales, vamos a tener a la mononeuropatía. Esta, pues va a existir una afectación en la distribución de un solo nervio. Y pues de aquí el nombre. Y en estas están involucrados varios nervios en forma y si están involucrados varios nervios en forma simultánea, pues va a ser mononeuropatía múltiple. Un ejemplo de esto es el síndrome de túnel del carpo, y esta se ve afectado pues el nervio mediano
como consecuencia de la desmielinización. No sé si alguien sepa qué es desmielinización. La pérdida de las vainas de mielina en las neuronas, ¿no? Así es, sí, es correcto. Y bueno, esta le esta neuropatía se considera por atrapamiento y los síntomas pueden aparecer en forma gradual o súbita y se van a manifestar con sensaciones de calor, calambre o entumecimiento de la palma de la mano y de los dedos, especialmente del pulgar y de los dedos medio o índice. Los pacientes también refieren que sus dedos se sienten hinchados e inútiles, y a pesar de no presentar un aumento de volumen evidente. También los síntomas a menudo aparecen primero en una o ambas manos durante la noche, con una sensación de adormecimiento de las puntas de los dedos y originando adormecimiento con las muñecas dobladas. Y pues una persona con el síndrome del túnel de Carpiano puede despertarse sintiendo la necesidad de sacudir la muñeca o la mano, como cuando sentimos que pues se nos adormece o digamos como con hormigueo y le estamos como sacudiendo, así se despiertan. Otra de estas mononeuropatías es la cubital, y esta también es por atrapamiento a nivel del nervio cubital. Y también en esta va a ocurrir una desmielinización del mismo y va a existir dolor y parestesia en los dedos cuarto y quinto de la mano. Otra es la radial. Esta es un poco más rara y va a existir compresión del nervio radial con déficit motor de la muñeca. Y por último tenemos al peroneal, que va a ocurrir una debilidad de la dorsiflexión del pie y también se debe a la desmielinización. Siguiente, por favor. Vamos a tener a las neuropatías craneales, que estas se presentan con más frecuencia en personas mayores con un periodo de evolución prolongado de la diabetes. Y esta se puede clasificar en dos. Una que es la ocular, que esta afecta a los nervios craneales 3, 4 y 6, con las manifestaciones clínicas derivadas de su afección, como son diplopía, apoptosis palpebral, alteraciones pupilares y cefalea. En cuanto a la neuropatía facial, esta se manifiesta como parálisis de Bell, o es también conocida como parálisis de Bell, y su inicio puede ser súbito. Va a existir debilidad unilateral de los músculos de la cara, la fisura palpebral no se cierra y como consecuencia existe irradiación corneal, y puede haber alteraciones también en el gusto. Siguiente, por favor. También vamos a tener a la amiotrofia diabética. Esta se denomina también neuropatía motora proximal. Y son características de esta afección el dolor, atrofia de la cintura pélvica o escapular y fasciculaciones musculares. La presencia puede ser aguda o subaguda. Va a existir debilidad y desgaste muscular, puede ser simétrica o asimétrica, puede haber dolor en la parte lateral de los muslos, va a ocurrir debilidad de los muslos psoas ilíaco, obturador y aductor. Y pues un dato importante en esta neuropatía es la dificultad para levantarse de una silla. O sea, las personas que padezcan esto van a tener una dificultad para levantarse de una silla. Y esta puede remitir de manera espontánea en el curso de meses hasta años y pueden haber recurrencias en el 20% de los pacientes. Siguiente, por favor.
Otro va a ser la radioculoneuropatía troncal. Esta afecta de preferencia a los hombres en edades avanzadas y va a existir sensación de quemadura, hiperestesia o dolor punzante y puede manifestarse en la parte inferior del tórax o de la pared abdominal. Puede ser unilateral o bilateral y se ven involucrados los nervios femoral, obturador, ciático o algún nervio craneal. Y bueno, las manifestaciones clínicas incluyen un inicio súbito con parálisis de la mano o de un pie. Siguiente, por favor. ¿Tienen unas dudas hasta aquí? No, hasta ahora no. Ok. En cuanto a la polineuropatía, se denomina también neuropatía somática difusa, polineuropatía sensitiva motora distal simétrica también. Y esta se puede manifestar en forma aguda o crónica. En esta, la presentación más frecuente de la neuropatía somática predomina la afección sensitiva sobre la motora. En este caso, el paciente puede no manifestar, ya que ocurre una disminución progresiva de la percepción de los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. O sea que no va a percibir o va a haber una disminución progresiva. Y va a existir parestesias, disestesias, dolor y la sensibilidad vibratoria va a estar disminuida. En cuanto a la exploración física, va a tener hiposensibilidad en guante o en calcetín según el miembro afectado, torácico o pélvico, y puede existir pérdida del reflejo aquileo. Cuando las fibras nerviosas largas se ven afectadas, siguiente, por favor. Se ven afectadas, va a existir un dolor y pérdida de la percepción de la temperatura. Los pacientes se van a quejar de dolor de predominio nocturno y pueden adquirir características de ser punzantes, quemantes o penetrantes. Pueden también acompañarse de hormigueo, adormecimiento o hipersensibilidad, en la que aún con el roce mínimo de la ropa o como una sábana incrementa el dolor. En cuanto a la afección de las fibras pequeñas, se manifiestan inicialmente con dolor e hiperalgesia de los miembros inferiores y luego ocurre una pérdida de la sensibilidad. En cuanto a la neuropatía periférica, pues no se detecta ni se trata en forma oportuna. Las alteraciones de la sensibilidad y los problemas vasculares pueden ocasionar úlceras en los pies o bien osteoartropatía de Charcot, en la cual pues estas se ven afectados los huesos y articulaciones de los pies. Y bueno, aquí les puse esta imagen para los tipos de neuropatías. Las focales, como ya los vimos, que se van a ver afectados los nervios craneales. En los síndromes de atrapamiento, como ya lo vimos, radial, cubital, etc. En las neuropatías difusas, que son la proximal motora o la polineuropatía. Y a continuación vamos a ver la neuropatía autonómica, que en estas se van a ver pues diversos sistemas involucrados. Aquí les puse este ejemplo, bueno, traigo varios porque en cada uno se ven como diferentes problemas, como por ejemplo en digestivo van a presentar o pueden presentar una disfunción esofágica, diarrea nocturna, estreñimiento. En neumología van a poder presentar apnea, hipopnea. En el cardiovascular también pueden presentar taquicardia sinusal, taquicardia postural,
mala tolerancia al ejercicio. En cuanto a metabólica, van a poder presentar hipoglucemia, entre otras que le puedes cambiar. Es que les puse varias porque puede afectar en todos los sistemas y en cada uno, pues dependiendo la persona, puede presentar ciertos signos, síntomas. Y igual en cuanto a cardio, pues puede presentar taquicardia, bradicardia, disfunción ventricular, como ya lo mencioné, poca tolerancia al ejercicio. En cuanto a digestivo, la diarrea, que es como muy común, constipación. En la mujer va a presentar anhidrosis e hiperhidrosis, intolerancia al calor, piel seca, alteraciones en la termorregulación, edemas. Siguiente, por favor. Y pues aquí otra vez, diferentes sistemas. No habíamos mencionado respiratorio, que va a haber una disminución de la respuesta a hipercapnia o hipoxia, apnea del sueño. En cuanto a problemas oculares o oftalmológicos, va a haber una disminución de la respuesta pupilar a la oscuridad. En las dérmicas va a haber anhidrosis asimétrica, como ya lo mencioné, diaforesis postprandial y entre muchas otras más. Siguiente, por favor. ¿Tienen una duda de neuropatía diabética o de las vías? No, creo que no, No. todo bastante claro. Ok. Entonces vamos a seguir con el pie diabético. Siguiente, por favor. Que pues en un 50 de las amputaciones no traumáticas en los miembros inferiores se presentan en pacientes diabéticos. Y pues se calcula que un 15% de los pacientes con diabetes desarrollan una ulceración en sus pies en el transcurso de su vida. Y pues un 20% va a llegar a la amputación antes de los 5 años. Esta patología del pie diabético se desencadena por las úlceras cutáneas, es también producida por traumatismos mínimos. Siguiente, porfa. Como lo vemos aquí, también por la presencia de neuropatía, la insuficiencia vascular, alteraciones de la respuesta a la infección, así como la reducida movilidad articular, que nos va a determinar la existencia de depresiones anormales, que hacen que el paciente diabético presente pues una vulnerabilidad excepcional a los problemas del pie. Siguiente, por favor. De primera instancia, vamos a tener a las deformaciones estructurales del pie. Esta, pues un ejemplo, aquí les puse varios, que vamos a tener pie en garra, pie cabo, pie plano y pie de charcot. Y esto, al modificar pues la biomecánica del pie, nos va a originar presiones inadecuadas en áreas de apoyo, aumentando el riesgo de úlceras plantares. Y pues los eventos que con mayor frecuencia desencadenan este pie diabético son el uso de calzado inadecuado y las lesiones accidentales. Un ejemplo serían las heridas producidas por caminar descalzo o por objetos extraños que se encuentran dentro del zapato y pasan desapercibidos, las uñas encarnadas. Por eso se recomienda en general a todos, pues que no cortemos nosotros las uñas o lo hagamos con mucho cuidado. Lesiones también producidas pues al practicar lesiones térmicas, también como quemaduras con radiadores o lámparas usadas para calentar los pies, y pues con mucha frecuencia en pacientes encamados por las lesiones que se producen en los sitios de apoyo. Siguiente, por favor. Y pues los sitios que usualmente presentan las ulceraciones son el dorso de las articulaciones interfalángicas,
sobre todo en el pie en garra, en la cara plantar al nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y en el talón. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la neuropatía, pues incluye la pérdida motora, sensitiva y una afección autonómica. En cuanto a la neuropatía motora, esta nos va a afectar a todos los músculos del pie, lo que da lugar a deformidades articulares que nos van a inducir a un cambio de presión sobre determinada superficie plantar. Y pues principalmente nos vamos a concentrar sobre las cabezas de los metatarsianos y el talón. De este modo se estimula la formación de callosidades, que serán las precursoras de las ulceraciones. En cuanto a la neuropatía sensitiva, ya que reduce la percepción de dolor y por disponer la Se está trabando, ¿no? Se trabó, ¿verdad? pues más avanzado y autónomo. Monse, te Aló. estás Monse, te estás trabando. trabando. Parece que tuvo problemas con la conexión. Sí, me acaba de decir que la acaba de sacar. Vaya. Bueno, a ver si se puede conectar nuevamente. Después de ella, ¿alguien iba a hablar de alguna otra cosa? Y yo voy a dar retinopatía. ¿Retinopatía? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a retomar esto. Entonces, ahorita cuando se pueda conectar otra vez, Monse, para que no perdamos tiempo. ¿Me escuchan? Medio Más o cortado. menos. Un poquito cortado. Monse, ¿ya te pudiste conectar otra vez? Sí, ya, solo que como que se esté yendo, no sé si me escuchan bien o cortado. Yo no los escucho a ustedes. Ya te escuchas Ya mejor. te escuchas bien. Sí, ya te escuchas bien. Vale, gracias. Entonces, ¿sigo? Sí, adelante, sigue. Y bueno, les decía que, bueno, ¿sí me escucharon lo de motora y sensitiva o lo vuelvo a decir? Lo escuchamos, ¿no? Vale, entonces en lo de autonómica, esta va a hacer que se produzca un falso calor en el pie, secundaria a una alteración del flujo sanguíneo. Además, también va a disminuir la sudación. Esto nos va a ocasionar la aparición de piel seca con tendencia a fisuras y grietas y que puede facilitar pues una puerta de entrada a las infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad pues vascular periférica también nos va a inducir a la isquemia y nos va a contribuir a la formación de muchas úlceras en el pie diabético. En el sistema circulatorio periférico de los pacientes diabéticos, pues con frecuencia se ve afectado y pues sus arterias están calcificadas en mayor o menor grado y por tanto son más rígidas y menos elásticas. En este hecho, pues unido a la formación de la circulación colateral alrededor de estenosis y oclusión, pues es mala y nos va a propiciar que exista una mayor predisposición
a la aparición de procesos gangrenosos, pues en este tipo de pacientes. Y bueno, en este les puse un esquema que pues va a hacer como conclusión de esta parte de, de la neuropatía. Como ya lo dije, va a haber una motora, sensitiva y autonómica. Y aquí también nos ponen lo que nos puede llevar cada uno, como la motora, las atrofias, la sensitiva, pues la pérdida de la sensibilidad, la autonómica, la piel seca, y que todo esto nos va a llevar pues a un trauma y como consecuencia un pie diabético. Y pues si no se atiende y se llega a agravar la situación, pues a la amputación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una clasificación de Gardner, o no sé cómo se diga, que es como la más común o más utilizada. Y los grados que son 5. En el grado 0, pues no hay lesiones visibles, pero sí hay una piel gruesa o algunas deformidades óseas. En el grado 1, pues ya se llegan a ver algunas úlceras superficiales. En el grado 2, algunas úlceras más profundas que ya van a penetrar la piel. En el grado 3, las úlceras son más profundas, extensas y van a tener ya abscesos. En el grado 4 va a ser una gangrena limitada o una necrosis. Y en el grado 5, pues ya la gangrena se extiende y pues se va a tener que amputar. Siguiente, por favor. ¿Le podrías regresar a donde venía una tablita, la última, a esa? Bueno, en cuanto a la enfermedad vascular, se me pasó mencionar lo de micro y macro, que es la microangiopatía, y esta es característica por un aumento del grosor de la capa íntima, y pues es acompañada de infiltración y depósito de lípidos, carbohidratos y productos de degradación hemática, destrucción y disrupción de los músculos de la capa media de las arterias. Y pues hay una aparición del tejido fibroso y depósitos de calcio que nos van a producir una obstrucción segmentaria del árbol arterial. Y pues en algunas ocasiones esta desestructura de la capa media arterial puede originar ectasias o dilataciones aneurosistemáticas. Y esto la micro nos va a causar edemas y la macro isquemias, y esta nos va a llevar a una reducción de nutrientes y del flujo sanguíneo capilar, y nos puede favorecer a la infección y por lo tanto causar también el pie diabético. Ahora sí, siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, igual este es como la escala del pie diabético, de cómo se va como empeorando hasta llegar a la amputación. Y pues recordar que hay que tener muchos cuidados, pues en primera para no causarlo, y si lo tenemos, pues muchos cuidados para no llegar a la amputación o necrosis. Siguiente. ¿Tienen dudas de pie diabético? No sé si me escuché bien. No, sí te escuchaste bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, Adriana. A ver, adelante pues. Bueno, ya esto lo voy a explicar rápido. Siguiente, por favor.
Bueno, la retinopatía diabética va a ser la pérdida de la visión, que va a ser el resultado de una retinopatía diabética progresiva. Va a ser la principal causa de ceguera entre los 20 y 74 años, y una persona con diabetes mellitus va a tener 25 veces más probabilidad de padecer ceguera que una persona sana. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del cuadro clínico se encuentra pues visión borrosa y pérdida gradual de la visión. Algunos pacientes dicen ver manchas o sombras en algunas áreas de la visión, y también tienen dificultad para ver de noche. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología. Lo primero que va a pasar es que va a tener una muerte de pericitos, que van a ser células nodrizas que normalmente están rodeando a los capilares retinales. Son esos que está ahí señalando el número 1, y estos van a ser destruidos por efectos de sorbitol y de los productos de glicosilación avanzada. De forma normal, los pericitos están rodeando a la arteriola, pero pues cuando están en fase de destrucción, pues se van desprendiendo del vaso. Después de esto, la pared capilar se va a glicosilar su membrana y va a aumentar su permeabilidad. Esto va a llevar a que se dé la salida del plasma rico en lipoproteínas y se formen gotitas de color amarillo brillante. Estas gotitas son conocidas como exudados serios y van a ser visibles en el examen de fondo de ojo. Estos exudados pueden ser asintomáticos y solamente visibles en el examen, o a veces pueden disminuir la gotita visual si es que están cerca de la mácula. La mácula pues se localiza en el centro de la retina y es la parte más importante del ojo porque aporta la visión. Bueno, después de esto, la pared capilar pues va a estar debilitada por la pérdida de pericitos que se dio en el primer paso. Y esta se puede agrietar y va a producir microhemorragias. Estas también son asintomáticas porque no van a afectar a la mácula porque carece de capilares. Y bueno, si este debilitamiento de la pared capilar persiste, puede llegar a causar dilataciones que se conocen como microneurismas. Estos tampoco van a comprometer la dureza visual, pero pueden formarse microtrombos y van a ocluir el capilar y van a llevar a isquemia retinal. Y bueno, al final de todo esto se va a reducir el flujo capilar y se pueden producir microinfartos de retina. Estos también van a ser asintomáticos, pero lo que va a pasar aquí es que van a destruir las fibras nerviosas y van a producir unas manchas que se conocen como exudados algodonosos. Para este momento, los tejidos de la retina van a tratar de defenderse de la isquemia y van a producir sustancias que van a tratar de producir el crecimiento de nuevos capilares. Estos se van a hacer los vasos de neoformación, y estos, si crecen, van a invadir el cuerpo vítreo, lo que se conoce como retinopatía proliferativa, y si no son tratados a tiempo, se van a romper, van a inundar de sangre el cuerpo vítreo y van a causar pues ya la ceguera súbita por hemorragia vitral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener la clasificación. La primera es no proliferativa. Esta va a ser la primera que aparece y se va a caracterizar por microneurismas, hemorragias en forma de mancha y los exudados algodones. Siguiente, por favor. En el caso de la retinopatía proliferativa, esta pues ya es más extensa y se va a caracterizar por los cambios en el calibre de las venas, anomalías microvasculares intrarretinianas y abundantes microneurismas y hemorragias. Bien. Bueno, ahora la nefropatía diabética. Siguiente, por favor. Esta va a ser una complicación microvascular y va a ser la principal causa de nefropatía crónica, y su tratamiento requiere de trasplante renal. Los individuos con nefropatía diabética por lo general van a padecer también retinopatía diabética. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico es asintomático en las primeras etapas.
Y la microalbuminuria va a ser el primer signo de alarma. También se caracteriza por tener hipertensión y edema en zonas de Kegel en pacientes que no son tratados correctamente. Y pues en etapas posteriores se pueden presentar signos, síntomas de uremia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, va a haber distintas situaciones que van a llevar a la nefropatía diabética. Todas van a actuar en conjunto y pues van a causar la nefropatía. En cuanto a los productos avanzados de glicosilación, estos, lo que va a pasar aquí es que hay receptores en distintas zonas del riñón para estos productos y si, cuando se unen, lo que va a pasar es que van a liberar citocinas proinflamatorias, factores de transcripción y factores de crecimiento y pues todo esto va a llevar a daño endotelial y activación de procesos inflamatorios y pues daño microvascular en los riñones. El estrés oxidativo, lo que va a pasar es que con los radicales libres van a causar una pérdida de integridad y disfunción en las membranas. Y también puede dañar al glomérulo y las células sustanciales. En cuanto a la vía de los polioles, esta pues va a implicar la formación de sorbitol y va a inducir daño renal. La vía de la proteína quinasa C va a generar alteraciones en la permeabilidad renal y pues aquí se va a producir la albuminuria y alteraciones en la fase de filtrado glomerular y también fibrosis en el tejido intersticial. Todo esto pues, va a alterar la función renal y a largo plazo pues, puede generar insuficiencia renal crónica. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a pasar aquí es que en los podocitos van a presentar acumulaciones de proteínas oxidadas y mitocondrias dañadas. Esto porque la angiotensina 2 va a inducir a la formación de especies reactivas de oxígeno y va a favorecer la autofagia de las células. De hecho, uno de los objetivos del tratamiento es, pues, está enfocado en bloquear la angiotensina 2. Y de los factores de crecimiento, pues, se conocen varios. Entre ellos está el factor de crecimiento transformante beta. Mediante la acumulación de colágeno, fibronectina y laminina, va a inhibir la acción de colagenasas y va a disminuir la acción del sistema inmunológico. El factor de crecimiento endotelial vascular también va a ser importante porque va a participar en la formación de nuevos vasos sanguíneos y crecimiento de los vasos ya existentes. Entonces, pues es importante también en el desarrollo de la nefropatía. Y el factor de crecimiento de tipo insulina 1 va a participar en la hipertrofia y aumento de la producción de la matriz celular. Y pues ya por último están las citoquinas inflamatorias. Aquí se reconocen la interleuquina 1, 6 y 8 y el factor de necrosis tumoral. Estos van a actuar en el desarrollo de la nefropatía diabética como potenciadores de pues, las complicaciones que causan la enfermedad. Siguiente, por favor. Y pues en cuanto a la clasificación, hay varias, pero la más aceptada es la de Monkensen. Y tiene 5 etapas. En cada etapa pues se va a producir se va a caracterizar por la aparición de una lesión y pues por su presentación clínica. Ya, sería todo. ¿Ya fueron todas las ponencias? Pues yo creo que por cuestión de tiempo sí, ¿no? Faltan las complicaciones agudas. Quedó pendiente cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar y hipoglucemia. Ok, entonces lo dejamos para la siguiente clase. Quiero preguntar algo porque en vacaciones y creo que el día de ayer me estaban preguntando algunos sobre su tema de artículos. ¿Quién era? Yo, doctor. ¿Cómo te llamas? Alejandra Aguilar. Alejandra Aguilar. Tu tema de artículos, ¿verdad? Sí. Alejandra Aguilar. A ver, déjame buscarte.
Perdón, voy a parar la grabación en este momento.